Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de Wheel of Gijón y hoy tenemos a un invitado que, bueno, vamos a hablar con él de varias cosas, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de precio, podemos hablar de golf. Miguel Díaz Negrete Palacio, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, César? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues nada, Un hoy, placer. mira, estamos aquí precisamente porque yo creo que ahora mismo estamos viviendo en Gijón una situación, bueno, en la que estamos de moda, ¿no? Y esto afecta al sector inmobiliario y concretamente a las viviendas. Y entre otras cosas, eh, bueno, te dedicas a visitar propiedades para ponerles valor, porque eres tasador, aparte de arquitecto técnico, tercera generación en la familia Negrete, Cuarta. cuarta generación y más ni menos dedicada al mundo de la arquitectura y arquitectura técnica. ¿Y cómo ves esto? Bueno, pues lo veo con asombro porque en realidad cada día un piso vale más y no sabes muy bien cómo se puede pagar con los sueldos que hay a día de hoy en Asturias. Al final ves idealista y va bajando el número de ofertas que hay disponibles, sobre todo desde la pandemia hasta ahora, pero cada cosa que sale se vende y de repente calculas un precio y te dicen, no, no, es que se vendió en 50.000 más y te quedas un poco perplejo, pero la realidad es que te enseñan un contrato de arras, te enseñan tal y dices, bueno, si se vendió, pues se vendió. Está claro que después de la pandemia, Asturias se puso de moda a nivel nacional, concretamente, pues sobre todo por Castilla-León, Madrid. También la tercera comunidad autónoma es Baleares, la que está comprando aquí en Asturias. Y después el efecto AVE, pues está claro Sí. que ha hecho que las comunicaciones sean mucho más fluidas con la capital. Y también estamos viendo que la gente de fuera, sobre todo, como bien decías, ¿no? Que igual los de aquí no nos podemos permitir comprar muchas veces a determinados precios, pero la gente de fuera es la que está soportando el poder pagar determinadas cosas que nosotros no podemos. ¿Estás notando tú en Aisval, en las tasaciones que haces en el día a día, un incremento de esa compra de segunda residencia? Sí, sí que hay un incremento de segunda residencia, de gente fuera. Fundamentalmente yo lo que más noto es gente de Madrid y gente de Castilla y León. Pero claro, después de la pandemia, con todo el tema del teletrabajo y la flexibilidad que dan muchas empresas, sobre todo en épocas de verano, de poder trabajar a distancia, hace que Gijón sea un sitio con un atractivo tremendo, porque bueno, tienes mar, tienes montaña, un paraíso natural tremendo y eso hace que Asturias esté de moda. Bueno, de cada 100 operaciones tú puedes intervenir más o menos, o a nivel, tú en este caso a nivel de vuestros compañeros, a nivel de tasación del 45%, porque se habla precisamente, o por un poquito la media, que el 55% de las operaciones se pagan de contado y el 45% se financian. Y de ese 45, un porcentaje importante es de compra de segunda residencia, aparte de primera. Estamos viendo esa reducción de oferta. Por ejemplo, hablábamos de Idealista, que en Gijón pasamos de 5.000 viviendas a prácticamente las 1.000 que vienen anunciadas y tenemos ciertas dudas en qué momento del próximo año, después de Semana Santa, verano, todavía esta cifra se reduzca. Si se reduce la oferta, si la demanda sigue pujante, el precio de la vivienda tiende a subir. Estamos hablando que tenemos ciertas dudas hasta qué precio va a poder llegar en determinadas zonas de demanda a subir, pero posiblemente podamos hablar de récord histórico de precios en determinadas zonas de Asturias. Bueno, ya se está hablando ahora mismo en la prensa de que ya hemos superado los precios de 2007 y también se habla de que desde la crisis de 2007-2008 prácticamente no se ha desarrollado suelo, con lo cual eso hace que haya mucha menos vivienda nueva en el mercado y hace que haya poca oferta. Aparte de eso, la gente que tiene un piso vacío está cómoda porque es un refugio de sus ahorros que generan una buena rentabilidad y como tampoco hay mucha seguridad jurídica con el tema de los alquileres, pues ahí lo mantienen y no lo ponen en el mercado porque de momento están a gusto así.
Por una parte, soluciones, si estamos hablando de soluciones, ya has apuntado dos. Aumento de oferta. El aumento de oferta, entre otras cosas, viene dada por el aumento de desarrollo de obra nueva, con lo cual los planes de ordenación de las diferentes ciudades, en este caso que más demanda tienen, tendrían que ser más ágiles para desarrollar un tipo de vivienda que entiendo, sobre todo, si lo que queremos es defender también a la gente que vive y trabaja todos los días del año en Asturias, que pueda ser algún tipo de vivienda de protección, entiendo, ¿no? Sí, aunque la vivienda de protección con los módulos, hablando de Gijón que tenemos, tampoco es tan barata. Tenemos un módulo de 2.260 euros el precio útil de vivienda, o sea que tampoco es un precio nada barato. Y Lo que pasa es que ese precio módulo se actualiza en proporción al coste de construcción sí, cada X correcto. tiempo. El precio de construcción también debido al COVID ha subido un montón, con lo cual lo que tienes que poner es un precio módulo que sea atractivo también para que el que vaya a desarrollar esa obra pues tenga Claro, cierto interés, ¿no? el tema es que prácticamente no se ha desarrollado suelo nuevo y prácticamente el suelo que se está construyendo ahora es suelo que quedó en la Sareb en los años de la crisis y poco a poco se fue comercializando y ahora mismo ese suelo se compró barato y gracias a eso se puede edificar y vender, pero los costes de construcción en los últimos años bien por el COVID, bien por la guerra de Ucrania, por la inflación, subida de costes energéticos, tal, pues el coste de construcción ha subido una barbaridad y Ha subido y el- no se espera que vaya a bajar, al no revés. paran de decir que bueno, que se estabiliza, pero no cuando no sube el acero, sube la madera, cuando no el hormigón y el cemento, que están por las nubes. Y la verdad es que esto es un problema porque un promotor planifica una obra con unos costes de construcción y de repente cuando te pones a ejecutarla te ha subido el coste de construcción un 15%. Si no puedes subir el precio a tus inmuebles, el batacazo Lo que está está... claro que en la economía hay un efecto dominó, ¿no? Que llamamos, donde la obra nueva empuja a todo lo que está alrededor de segunda mano a subir también el precio, porque no puede haber una diferencia de 2.000 euros metro cuadrado entre una o 3.000 euros entre una y otra, con lo cual el mercado de segunda mano sube cuando hay una promoción de obra nueva que sale. ¿Qué pasa? Que si encima esos costes de construcción no paran de subir, hay otro efecto que será la inflación de mano de obra, porque aparte del coste de construcción, nos encontramos de que no hay mano de obra para desarrollar vivienda. No hay mano de obra y también es más cara. Los convenios laborales están dificultando eso y bueno, al final a la gente le es más cómodo ir a poner una cerveza que ir a poner un ladrillo. Pero no cabe duda que eso, todo apunta a que los precios, tanto por la reducción de oferta, por como el coste de construcción está afectando al precio de las viviendas de obra nueva y la falta de suelo para desarrollar, es como la combinación perfecta, sumándole la inseguridad jurídica que tiene un propietario, que la tiene la propiedad para poder comercializarse y dice, me interesa más tenerla cerrada Sí. porque el precio va a seguir subiendo que poner la propiedad a disposición de alguien que lo necesita. Entonces, la fórmula parte todo lo que tú dijiste, es desarrollar suelo. Pero claro, ¿quién desarrolla suelo? Porque un promotor privado no va a empezar a comprar suelo, como se suele decir aquí en Asturias, praos, que tardan en desarrollarse, urbanizarse, etcétera, etcétera, entre licencias, desarrollos, etcétera, 3, 4, 5 años, con lo cual nadie en su sano juicio, con la incertidumbre que puede haber en 5 años, con los cambios legislativos, lo va a hacer, a menos que sea una sociedad mixta, como hubo aquí en Eso es. Asturias, que era una sociedad público-privada que funcionó bien. Sí, funciona bien unos años y bueno, lo que pasa es que ahora parece que no. No hay interés. No, No hay interés. Bueno, pues aquí lanzamos esto a los políticos que nos escuchen, que bueno, si hubiera interés, se desarrollaría con un carácter también social para limitar que ese suelo que se expropie o se compre a través de justiprecios, pues recaude o digamos, vaya a un interés público. Y el interés público no podría ser hacer un tipo de viviendas con algún tipo de protección para fomentar o no fomentar la especulación. sí, o por lo menos con ayudas al acceso. Una vez que tienes el acceso, yo creo que luego la gente las puede pagar mejor. Lo que le cuesta mucho es reunir
el capital principal para hacer frente al pago del 20% que no te financien los bancos, más otro 10% aproximadamente de los gastos que tienes adheridos a una compra. Sí, porque bueno, sí que se empezó a hablar de los avales, de esa parte que el banco no te financia, pero bueno, todavía no tenemos muy claro si todos los bancos están desarrollando esta línea de financiación con avales o no. Yo lo he escuchado que era un objetivo de este año 2025, pero todavía no escucha a nadie que se los hayan financiado. Bueno, estamos hablando de soluciones, ¿no? Como una parte es el suelo, otra parte es la seguridad jurídica, ¿no? Para poder disponer de las viviendas, para poder alquilar y, bueno, cuanta más oferta haya, pues evidentemente el precio redundaría en beneficio de los inquilinos. De hecho, lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia, cuando se limitaron prácticamente a cero los alquileres de vacacionales, se vino al mercado tradicional lo que estaba en vacacional. Hubo mucha oferta y el precio se ajustó. Cuando todo esto se resolvió, pues volvió a reducirse la oferta y el mercado de alquiler se Es que ahora contrajo mismo hay mucha más muchísimo. seguridad jurídica en una vivienda turística que en un alquiler El tradicional. mundo al revés, ¿no? Sí, o sea, al final el alquiler turístico, tú vienes, usas el inmueble, te vas, pagas, recibe el dueño de la vivienda y aquí paciencia pues gloria. Mientras en el otro alquilas, el tiempo como poco son 3 años o 5 años por las prórrogas que puedes hacer y en cuanto no te pagan ya desconoces cuándo vas a recuperar tu casa, de qué manera, como tengas un préstamo pues ya vinculado, pues te has ido al hoyo y hay poca solución jurídica y poco apoyo además. O sea, protestamos por muchas cosas, pero poca gente luego apoya y protesta porque hay una seguridad mucho más grande en el alquiler tradicional. Pues ya sabemos, ¿eh? Dos líneas en las que, bueno, pues la gente como Miguel, que se dedica a todos los días o prácticamente todas las horas de su dedicación profesional a visitar propiedades, a darle valor, porque otra de las cosas que también queremos decir aquí, qué diferencia puede haber entre precio y valor. Ya lo decían hace muchísimos años, ¿no? Que el que no entiende la diferencia entre valor y precio es un necio, ¿no? Cuéntales a la gente qué diferencia hay entre valor y precio. Bueno, el precio es lo que alguien paga por una propiedad en este caso. Y el valor es lo que se estima que puede valer una cosa en base a una comparación de inmuebles, en este caso, similares en un entorno próximo, con una superficie similar y estado de conservación similar. Para que la gente también bueno, lo entienda, las agencias inmobiliarias no hacemos tasaciones. En tal caso, pues hasta ahora hacíamos valoraciones. La diferencia entre una valoración y una tasación es que una tasación la puede hacer una sociedad que está inscrita en el Banco de España a través de personas que trabajan en ella, que son técnicos, arquitectos, aparejadores, ingenieros. Y una valoración puede ser dada efectivamente, por alguien que está en una agencia inmobiliaria, como puede ser nosotros, y que nosotros sí que tenemos esos testigos de los que decía referencia Miguel. Pero una de las cosas que también queremos decir aquí es que empezamos a incluso a no dar valoraciones porque nos podemos equivocar puede haber una diferencia importante entre el valor y el precio. Hoy en día hay gente que está pagando más de lo que nos sale en las tablas de valores y esto nos genera a veces gran confusión, ¿no? Bueno, nos genera problemas. En mi caso, yo trabajo en la empresa Esval, que es una empresa de tasaciones homologada por el Banco de España y que tiene su sede en Oviedo. Y bueno, pues casi vamos a veces un poco por detrás porque el precio va subiendo y nosotros vamos valorando y cada día de repente te quedas más atrás porque lo que piensas que vale 100 lo están comprando por 120 y al final lo que piensas que están negociando, al final se están negociando mucho menos de los precios. Antes hacían un anuncio por 100.000 euros y lo vendían en 80 y ahora anuncias en 100 y tienes 5 en 100 y casi hasta lo subastan a veces, porque hay una demanda brutal para cualquier cosa que sale al mercado en un precio medianamente interesante.
No obstante, ojo, ¿tú crees que como seamos así, habrá problemas a la hora de asumir una tasación, vuestras sociedades, eh, porque digan en Madrid, no, no, esto Bueno, lo pagan, pero no lo vale? al final nosotros tenemos que buscar un mercado comparable y si yo no tengo seis comparables que haciendo un precio medio me den el valor de compra, pues me quedaré más corto ¿Y qué porque no pasará los tengo. entonces ahí? ¿Que la gente Bueno, podrá tener dificultades a la hora de pedir una hipoteca? ¿Que tendrá que tener más ahorro disponible para poder comprar? ¿O cómo iría esto? bueno, podría ser. Al final, oye, el banco financia con un margen de seguridad, para eso pide una tasación a una entidad homologada y tú el banco busca financiar un coste medio. Si tú compras un inmueble específico, caro, y no te importa pagar un precio más alto por el motivo que sea o por lo que tú quieras, pues al final el banco eso no te lo va a hipotecar. El que quiere comprar una casa con baños que tienen grifería de oro, pues el Está claro banco no te que lo va a hipotecar. ahora mismo no hay, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no está habiendo problemas de tasación, pero ojo, que quizás una de las cosas que el mercado hay que ir escuchando es que si los bancos empiezan allá a no tasarlo todo, puede haber ya un cambio de tendencia. Bueno, podría haber. Oye, en cualquier caso, si subieran los tipos de interés, ya cambiaría esa tendencia, porque Pero de momento no está previsto que suban los tipos, no, al revés. a corto plazo no. Bueno, yo no creo que bajen tampoco mucho, supongo que se mantendrán por lo menos un par de años, pero bueno, al final la economía juega un poco con la inflación, los tipos de interés y todo para manejar sus números. Bueno, hablamos de cuarta generación, dentro del sector de la arquitectura, arquitectura técnica, alrededor del mundo inmobiliario. Eh, mis padres, su casa, mis padres en paz descanse, tenían una casa que el arquitecto había sido el abuelo de este señor. De hecho, bueno, en Marqués de San Esteban teníais el estudio, concretamente tu abuelo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo llegué a trabajar en el estudio, casi no coincidí con él porque ya los últimos años él acabó trabajando en un despacho que tenía debajo de casa, pero bueno, allí tenía el estudio de toda la vida, que estaban con él mi padre y mi tía. Y bueno, la verdad es que mi abuelo hizo gran parte de la obra que hay en Gijón a día de hoy y es un orgullo para mí cada vez que ves un edificio y cada vez que alguien te habla de la buena persona, sobre todo que era mi abuelo. Esto es así porque al final, bueno, yo creo que hay determinadas personas en la ciudad que van caminando y, bueno, ven los edificios y saben incluso la distribución que tienen, porque en muchos casos, bueno, llevas muchos años en esto, ya dices, entré en esta vivienda o en esta otra y bueno, te puedes llegar a imaginar cómo es la casa sin haber entrado, ¿no? Porque hayas ido a visitarla tú o porque tu Yo las abuelo la haya reconozco, desarrollado, ¿no? yo las reconozco por los planos. Hay veces que voy a visitar las viviendas y te sacan el plano de cuando se hizo la obra y tal, y según sacan el plano, a lo mejor yo no sabía que el edificio lo había hecho mi abuelo, y según sacan el plano digo, uy, ¿quién es el arquitecto y tal? Y casualmente suele coincidir. Pues cómo ha cambiado, ¿no? El sector de la época de la escuela de Cartabón, el papel cebolla, Sí. ahora que, bueno, pues me imagino que la inteligencia artificial está cada vez cobrando mayor peso a la hora de todo, ¿no? En vuestra profesión, el desarrollo de la optimización de los espacios y demás, me imagino que las máquinas cada vez lo van a hacer mejor, ¿no? Sí, antiguamente que había en todas las casas había un hall, un recibidor, un pasillo grande, tal, eso tiende a desaparecer. Casi todas las casas que ves ahora cuando van a reformar, lo primero que se cargan es ese hall de distribución y ese pasillo lo incorporan al salón para darle algún metro más, incluso el salón y la cocina todo junto para hacerlo una estancia principal y bueno, eso es lo que se lleva ahora. Bueno, también porque se van amoldando las viviendas al tipo de familias que tenemos. Antes eran Sí. familias muy numerosas, se buscaban compartamentalizar los espacios, ¿no? Dividirlos, hacerlos cada vez como, bueno, pues cada uno que tuviera su hueco.
Y hoy en día las familias son prácticamente de 2,5 a Sí, 3 sí. personas, ¿no? Con lo cual los espacios cada vez son más amplios, donde la gente busca luz, ¿no? Tirar esos tabiques y hacer espacios diáfanos, ¿no? Sí, sí, sobre todo aprovechar al máximo los metros cuadrados, porque ahora mismo intentas meter 3 habitaciones en 65 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, cuando antes eso casi era un, un apartamento o un dormitorio. Bueno, Miguel, aparte del mundo de la arquitectura, tiene otra pasión. Y es el palo y la pelota de golf, ¿no? O sea, Sí, cuéntanos un poco porque tienes también que contar ahí bastante, ¿no? sí, la verdad es que yo pertenezco a una familia que eran fundadores del Club de Golf de Castillo y bueno, de hecho mis padres se conocieron allí y mis abuelos también, entonces bueno, somos también ya hay cuarta generación de golfistas en mi familia y la verdad es que bueno, esa es mi pasión, es lo que Algún, más me gusta algún y título que otro tienes, ¿eh? alguno que otro. Ahora Bueno, tengo una hija que, vamos, me produce mucha satisfacción ir a verla y ojalá mejore mis registros. muy bien. Bueno, a privilegiados, hablando de los beneficios de la ciudad y por qué la gente puede venir, gente que viene y una de las cosas que se sorprende que haya en la ciudad, ¿cuántos campos de golf hay? Pues hay, vamos, de 18 hoyos está La Llorea y está Castillo. Luego tienes Deva, que es un campo de pares 3. Y luego tienes el Tragamón, que no sé ahora mismo si tiene los 18 o no, porque bueno. Pero bueno, la verdad es que la oferta golfística es bastante buena en Asturias, quizás excesiva. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, es un punto más que le da a nuestra ciudad ese atractivo y aquí como dependemos mucho del tiempo, el veraneante cuando viene no puede ir a la playa, siempre puede ir a jugar al golf, a Bueno, comer, a la montaña, a los lagos de Covadonga, lo decimos a ver a la medio risa, Santina. medio en serio, No, no, pero es que totalmente en serio. hay turismo donde la gente, una de las cosas que te pregunta es qué atractivo, aparte de gastronómico y demás, oye, el tema del golf es importante para determinada gente, ¿no? O los clubes deportivos, el hecho es, las personas que tienen familia, oye, pues te pregunta por el club de tenis, el club de regatas, el club de Castillo, etcétera, ¿no? Grupo Covadonga. Entonces, esto hace que, bueno, pues que la gente, bueno, sobre todo que no conoce o que no tenga familia o que no tenga conocidos, porque se vienen aquí a Gijón a vivir, digamos, de nuevos, puedan sociabilizar, ¿no? De alguna Sí, manera, ¿no? sí, 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 es un punto de socialización, pero ya no solo para la gente de fuera, sino para la gente de la ciudad. El fin de semana, pues es un plan muy bueno que puedes compartir con tu familia, el poder ir a un club, o sea, ya sea el club de regatas, el club de tenis, al Grupo Covadonga, Castillo, donde hoy haces un plan familiar y compartes el deporte con tus hijos y con tus padres, con tus abuelos, incluso en el caso del golf, porque el golf no tiene edades. Pues nada, no quería pasar, dejar la oportunidad, Miguel, sin también preguntarte lo que siempre preguntamos aquí, no es lo de bronca, ¿no? No es esto de temas personales, sino más bien lo que preguntamos es si tuvieras la varita mágica, de decir, oye, ¿qué me gustaría que pasara en Gijón? Oye, dentro de 10 años, ¿cómo me gustaría ver la ciudad? ¿Qué podríamos mejorar? Estamos viendo, bueno, cosas, ¿no? Positivas de la ciudad, ¿no? La oferta gastronómica, cultural, deportiva, de la que hablabas ahora. ¿Qué podemos mejorar? Hombre, pues mira, yo creo que Gijón y Asturias en general en el mundo actual es un centro de servicios espectacular y creo que le falta un desarrollo a toda esa parte y una potenciación por parte de los políticos que creo que ahora que la industria está en horas bajas podría ser un punto que pusiera Asturias otra vez en el mapa en un punto importante. Pero ¿de qué tipo de servicios? Bueno, al final, ahora mismo una empresa de Estados Unidos puede contratar a su gente en Asturias, tenerlos trabajando aquí y no pagar los sueldos que podrías tener que pagar en Estados Unidos. Somos un, una ciudad que los sueldos son baratos y si los comparas con los sueldos que puede haber
en el resto de Europa y al final tener a gente trabajando aquí, nómadas digitales, El etcétera. parque tecnológico, digamos que ha hecho una buena labor, ¿no? De el aglutinar gente que tiene capacidad y tenemos unos muy buenos recursos humanos que, bueno, están, digamos, contratados por nosotros, pero también tenemos mucha gente de generación de 30 y pico, 40 y pico años que están por ahí por el mundo, ¿no? Sería Sí, fantástico que pudieran regresar, ¿es a lo que te refieres? sí, incluso pues tener muchos más Dupones aquí. Al final, Dupont es un centro de servicios en una gran parte de su actividad, pues tener muchos Dupones aquí, porque creo que sería muy factible. Y a nivel de comunicación, Bueno, oye, vamos mejorando ¿qué y crees que nos falta todavía para tener esa capacidad de atraer a más empresas o a más empresas de servicio? yo creo que a nivel de comunicación tampoco estamos tan mal. Oye, y ahora ya tenemos el tren, si lo mejoramos un poco para que Sea puntual, funcione, ¿no? sí, para que funcione mejor, pero bueno, tiempo al tiempo y también mejoramos un poco el tema de los aeropuertos y el marítimo, pero bueno, yo creo que somos un punto que puede ser una referencia, la verdad, igual que otras ciudades del norte de España. Y lo último, cuando te vas a un campeonato de golf por ahí, te dices que eres asturiano, que eres de Gijón, la gente, ¿cómo nos ve por fuera, no? Bueno, la verdad es que lo que alucina siempre es con lo bien que se come en Asturias. La gente siempre que te dice, te pregunta, oye, es que joder, en Asturias se come, además se come baratísimo y tal. Y digo, bueno, cada vez menos barato, pero sí, sí que se come bien, eso se nota mucho. Y luego es el tema del plan, o sea, te quieren venir y les da igual si llueve, si hace sol, si no llueve, porque siempre hay un plan en Asturias. Tú vienes una semana aquí y a lo mejor nosotros si nos vamos de vacaciones queremos que haga buen tiempo, que haga sol, porque vas a tomar el sol y a descansar. Y la gente de Madrid, por ejemplo, viene aquí y si llueve, pues le da igual, porque están cansados de calor, de sol y les gusta el plan alternativo, el poder tener a menos de una hora pues los lagos, el poder irte a comer a un entorno como el Molín de Mingo, por ejemplo, algo así, pues eso lo disfrutan y lo valoran de manera tremenda. Bueno, pues no cabe duda que venir a Asturias, venir a Gijón es un buen plan. Esperemos que Miguel, la próxima vez que le invitemos, pueda decir, ¿no? Que también el precio de la vivienda, bueno, pues no se desboca, sino que de alguna manera se controla. No es ni bueno es que suba muchísimo, ni que no suba, ¿no? Siempre es interesante que suba, pero que suba un poco y que vaya en proporción a los salarios y que tengamos la ocasión de, durante muchos años más, seguir viéndonos en el mercado, Muy en el bien, sector inmobiliario. pues ¿Eh? muchas gracias Muy bien. César y será un placer seguir Gracias. colaborando con Claro que vosotros. sí. Un abrazo. Un abrazo, Gracias. hasta luego. Y hasta el próximo Will of Gijón.